Buenos días, hermanos. Qué bendición otro día más para reunirnos y meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos viendo la serie de Génesis, ya estamos acabando. Y hemos aprendido muchas cosas y en lo personal he aprendido cómo el propósito de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios permanecen a pesar de los hombres, a pesar del pecado, y cómo el Señor amorosamente corrige, a veces de manera dolorosa. Y el protagonista ha sido Dios en el Génesis, por más que hayan, digamos, muchos personajes, ¿verdad? Como Abraham, y hablamos de Abraham como el padre de la fe, aquel que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, pero a veces no hablamos del Abraham que mintió para salvar su pellejo y expuso a su esposa que la mataran o que la violaran 2 veces, por ejemplo, ¿no? Hablamos del Jacob que peleó con el ángel, pero no hablamos del Jacob mentiroso, no hablamos del Jacob. Y es una muestra de que el protagonista es Dios y no los hombres. Y cómo el Señor fue y sigue aquí hilando el propósito central, que es Cristo Jesús, que es su palabra. Entonces el pasaje que nos toca meditar hoy está en Génesis capítulo 49, del verso 28 hasta el 33, y luego Génesis, ahí mismo capítulo 50, del 1 al 14. Antes de comenzar, quisiera que hiciéramos una oración para entregarle este servicio al Señor. Señor, gracias por tu misericordia, Señor, gracias por ese amor, Señor, gracias por esa luz también, porque esa luz y ese amor nos lleva al arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo planeaste de una manera exacta, milimétrica, Señor, para traer salvación al mundo, para glorificarte, Señor, para darle propósito a las personas, Señor, para dar una luz de esperanza en un mundo de maldad, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo tuyo es bueno, Señor. Todo lo verdadero, todo lo genuino, todo lo que perdura viene de ti, Señor. Ayúdame, Señor, en medio de mi debilidad, Señor, poder transmitir tu palabra como es, Señor. Es tu palabra, no mi palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a hacer una lectura, es un poco extensa, del capítulo 49 y hasta el capítulo 50. Y luego empezamos a meditar sobre los principios que vemos acá, ¿verdad? Vamos a leer, estemos atentos a la lectura. Dice, capítulo 49, verso 28, dice: Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Les mandó luego y les dijo: Yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Sigamos. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él, y lo besó, y mandó José a sus siervos:
los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus hijos y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraín, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo al oriente del Menré. Y volvió José a Egipto, y él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Esa es un poquito extensa, pero es una descripción de lo que está sucediendo. Y en resumidas cuentas, lo que dice es que Jacob, después de haberle dado promesa, de haber bendecido a sus hijos, les dijo: no me vayan a enterrar aquí en Egipto, entiérrenme allá, en donde mi padre Abraham compró la tierra, allá en ese pedazo de tierra para sepultar, en esas cuevas. Vayan y sepúltenme allá. Luego dice, bueno, que hicieron lamentación por Jacob, y que José cumplió la palabra de llevarlo hasta allá. Al parecer, aparentemente es una historia, bueno, como muy casual, ¿verdad? Pero lo que hemos estado meditando en lo que viene diciendo el Génesis, hay puntos muy importantes aquí. Primeramente, no es un detalle menor que Jacob, con tanta insistencia y con las últimas fuerzas, pidiera y reafirmara a sus hijos que lo enterraran en Canaán. ¿Por qué? Como primer punto del sermón tengo, bueno, al título del sermón le puse un legado para la eternidad. Primer punto, un mandato basado en la promesa. Ahora, eso es lo que podemos ver del verso 1 al 32, donde Jacob le dice a sus hijos: miren, por favor, imagínense esa escena, un señor de más de 100 años, con sus últimos alientos, lo que estaba diciendo era eso. Dejó eso como si fuera lo más importante, y uno dice, pero nada más es para que lo entierren. Pero dejó de último eso, como dándole una relevancia grande. Vamos a mirar un poquito, a ver un poquito más de eso. Vamos a mirar Hebreos 11. Nos ilustra un poquito de ese acontecimiento, ¿verdad? Vámonos a Hebreos 11. Leamos del verso 13 al 16. Vamos a leer. Esto habla un poquito de
de lo que está pasando acá. Conforme a la fe murieron todos estos, entre esos Jacob, sin haber recibido lo prometido. Acordémonos de que Dios le había hablado desde Abraham que ellos iban a heredar una tierra, pero Jacob no estaba heredando nada, sin embargo tenía la promesa, ¿verdad? Conforme a la fe, y eso se llama fe, fe en lo que Dios le había dicho. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, que era lo que eran ellos allí en ese momento. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, ya podemos ver un poco de la importancia de esto. Dios les había prometido, pero ellos estaban en una tierra diferente. Lo único que tenían de Canaán era un pedazo de tierra donde enterrarlos a ellos, que había sido comprado. O sea, en este momento la promesa simplemente era una tumba, pero era necesario de que se notara públicamente de que él iba a morir allá, él iba a ser enterrado allá, sepultado allá, y de que esa era la tierra prometida. Allá era la tierra de la promesa. Entonces ya podemos ver de que es relevante eso. Donde él dijera, no, acá estamos más cómodos, a mí me tienen en honra en Egipto. Imagínense, embalsamaban eran a los gobernantes, embalsamaban aquí a las personas importantes. O sea, el hecho de que fuera el papá de José hacía de que el pueblo egipcio lo tuviera en alto. Si hoy nosotros hablamos de las tumbas famosas, lo primero a nivel histórico que se va a hablar es Egipto, por las pirámides, ¿verdad? Y por los sarcófagos y todo eso que tenían ellos. Pero Jacob dijo, no. Chévere todo eso, pero a mí me entierran allá en la cueva, donde mi padre habla, porque allá esa es la promesa. No acá la comodidad en la que estoy. Entonces, vemos cómo tenía esa determinación Jacob, ¿verdad? Ahí mismo en Hebreos, en el versículo 21, en Hebreos 11:21 dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Entonces, esto es por la fe, pero vemos a un Jacob como radical, como pegado a la promesa, y uno dice, wow, ¿cierto? Pero si nosotros retrocedemos un poquito en el tiempo, vemos que era un Jacob contrario a como era en un principio, un Jacob dubitativo, mentiroso, engañador, blandito, cobarde, que ponía en duda lo que Dios le decía infinidad de veces. Pero Dios lo fue tratando con el tiempo, tratando. Dios lo conmueve a Jacob. Y una de las últimas conmociones que Dios hizo en el corazón de Jacob fue cuando él pudo encontrarse con el hijo que daba por muerto. ¿Ustedes se imaginan esa escena? Miren lo que dice Génesis 45. Vamos a leer Génesis 45, unos capítulos atrás, del 26 al 28. Dice así: y le dieron las nuevas. Estos son los hijos de Jacob diciéndole que, imagínense, después de tantos años, que José estaba vivo, a un viejito de eso. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y miren lo que dice: y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. O sea, ¿cómo voy a creer eso? ¿Cómo me salen ustedes con ese cuento ahora?
Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. ¿Ustedes se imaginan cómo se sorprendió el corazón de Jacob por lo que Dios estaba haciendo en ese momento? O sea, quedó sin palabras. Imagínense él diciendo, todo lo malo que yo he sido y Dios me sorprende de esta manera tan bella. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Ahí mismo dice el capítulo 46 del 1 al 7, dice, salió Israel con todo lo que tenía, ese viejito así, y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Miren lo que hizo. De una vez fue al Señor. Voy a agradecerle al Señor. Cómo Dios fue transformando el corazón de este hombre, que cuando uno lo empieza a ver y uno empezábamos a estudiar la vida de Jacob, y uno dice, pero este hombre ¿hasta cuándo? O sea, se verá la paciencia de Dios con este hombre. Es tremendo. Y aquí está el Señor transformando la vida de Jacob, y Jacob agradeciéndole al Señor. Y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. La actitud había cambiado con respecto a Dios también. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una nación, una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, recordándole la promesa. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Hizo un viaje tremendo. Eso lo habíamos analizado, que no era como ahora, que habían vías, ¿verdad? Eso era pura trocha, o sea, barro, lomas, clima. Y ese anciano se expuso a eso. Ya Dios había transformado la vida de Jacob. Ya había un corazón mudado, el cual se aferró a esa promesa, y por eso con esa determinación le dice, ese es el Dios que ha tenido misericordia conmigo, ese es el Dios que me ha tratado con los años, a pesar de que he sido un ladrón, un mentiroso, un débil, un cobarde, un injusto por estar amando a unos hijos más que otros, y aún así Dios tiene misericordia de mí. Entonces, cuando el Señor conmueve el corazón de nosotros, nosotros nos aferramos a Él porque entendemos su amor, podemos experimentar su misericordia, y se aferró Jacob a esa promesa, y por eso fue lo último que dijo, según el texto que estamos diciendo, con esa vehemencia. Le dijo a sus hijos, no me vayan a enterrar a Egipto. Era una tentación grande de enterrarlo en Egipto, porque era el lujo. Era como decir le tenían un campito allá en las colinas, se llaman las colinas, ¿verdad? Jardín en la colina, y no, yo quiero que lo entierres allá en una vereda, por allá por Matanza, en un hueco que hay por allá. Oh, pero ¿qué estamos haciendo? Allá es bonito. Te hacemos la celebración ya. No, allá. Pero José, pero es que tu papá está viejito. Él no sabe lo que dice. ¿Cómo lo vamos a enterrar allá? Tan feo eso. Entonces vemos cómo por encima de la circunstancia Jacob se agarró a la promesa, porque había sido conmovido su corazón. Entonces, ese primer punto, un mandato basado en la promesa, es el mandato que les hace Jacob a sus hijos, ¿verdad? Ahora, como segundo punto, viene la muerte, ¿verdad? Bueno, ahí, verso 33.
capítulo 49, verso 33, dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Interesante eso, ¿no? Lo último que habló Jacob a sus hijos fue la palabra de Dios. Recordemos que en ese tiempo no había Biblia escrita. ¿Saben qué era la Biblia en ese tiempo? La palabra de Dios en la mente y en el corazón de Jacob, recibida por Dios mismo y recibida por su papá, por su padre Isaac, por su abuelo Abraham. Esa era la palabra. ¿Cómo sería tan importante para Jacob la palabra que fue más importante la palabra que lo que le dijo a sus hijos en sus promesas y las bendiciones? Esto está muy bien. Pero lo último que él se fue de este mundo diciéndole fue la palabra a ellos. Y eso ahora vamos a ver que impactó la vida de sus hijos. Entonces, pero lo que sucede ahora es la muerte. Estábamos hablando con el hermano Ernesto, la muerte. Y uno de los libros que habla de una manera muy profunda, digamos, sobre la muerte, es el libro de Eclesiastés. Vámonos al libro de Eclesiastés. Hay muchas partes en Eclesiastés que hablan sobre la muerte. Una de esas partes está en el capítulo 3, versículo del 16 al 21. Vamos a leerlo. Aquí habla de una manera general de la muerte. Dice: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Esta es una visión de Salomón debajo del sol. Salomón en Eclesiastés, para entrar en contexto, analiza de cómo se mueve el mundo terrenal o el mundo físico debajo del sol. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. ¿Verdad? Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Sigue diciendo: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe qué es el espíritu de los hijos de los hombres? ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Entonces está Salomón dando una radiografía de cómo es la vida acá. Y nosotros físicamente no somos más que un animal, físicamente hablando o corporalmente hablando. Las mismas cenizas suyas, los mismos compuestos químicos que tienes tú, lo tiene un animal. Entonces, es una manera de Dios decirnos: mira, si tú quieres vivir sin Dios, tú eres como un animal. Lo mismo que le va a pasar al animal te va a pasar a ti. Exactico, no eres más que un animal. Tremendo eso, ¿verdad? Entonces, la muerte nos recuerda eso, que físicamente no somos más. Mire, los mismos olores de descomposición, todo. A base de carbono, de nitrógeno, eso es lo que somos nosotros. Un abono andando, físicamente hablando. Y en eso van a terminar nuestros cuerpos. Entonces todos vamos a terminar siendo polvo, físicamente hablando. Entonces, ¿sería sabio enfocar nuestro corazón en las cosas materiales de este mundo? No es sabio eso. Y pensar en eso nos da como una tristeza. Mi vida se va a reducir igualita que a un animal. Los mismos gusanos que se comen a los perros de callejeros me van a comer a mí, igualito. Y entonces, ahí mismo en Eclesiastés,
capítulo 1 del 3 al 11, vamos a leerlo. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Pregunta Salomón. Miren esto. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. El ciclo del agua lo está hablando aquí Salomón. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Miren eso. Nunca se sacia el ojo de ver. Esa es la condición humana cuando no tenemos en cuenta a Dios, cuando nuestra vida no es Cristo. Esto es lo que pasa. Ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Salomón, un rey, hablábamos ayer algo de eso con los jóvenes, un rey, no un presidente, un rey. O sea, literalmente Salomón con su poder podía hacer lo que le diera la regalada gana. Él podía hacerlo. ¿Por qué? Porque podía hacerlo. La mayoría de los presidentes no pueden hacer eso. Porque estamos en una democracia, en ese momento era una monarquía. Y él tenía mucho dinero. En otras partes de Salomón, de Eclesiastés, dice de que él acumuló riquezas inclusive de otros reinos. Que se enfocó un tiempo en la música y no era que compraba un CD, era que mandaba a traer a los músicos a que vivieran ahí para que le cantaran. O sea, un nivel de excentricidades. Y todas esas cosas que experimentó él termina diciendo, y esto fue aflicción de espíritu para mí. Entonces, este mundo, si nos enfocamos en este mundo, no tenemos más que la muerte. No tenemos más que la muerte. Y que aflicción de espíritu. Lo que decía el hermano Ernesto iniciando en Eclesiastés 7, del 2 al 4. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. ¿Cómo así? Lo que pasa es que cuando estamos, yo sé que todos hemos ido a un velorio, ¿verdad? Cuando estamos en un velorio vemos a esa persona ahí, a ese cadáver ahí, y uno dice, o sea, ¿cuándo me tocará? Ha podido ser un familiar mío. Empieza uno a reflexionar de las cosas esenciales. No sé si les ha pasado, ¿no? Pero a mí me ha pasado. Y uno dice, ¿uno por qué discute tanto por qué guarda rencores? ¿Sí? Hace años se murió una persona en la cual yo no tenía mucho agrado a esa persona, porque siento que me hizo daño. Cuando yo supe que estaba pasando por diferentes enfermedades, entonces ya se me fue ese resentimiento, porque ¿por qué guardamos eso si a esa persona que tenemos enfrente no lo vamos a tener para siempre? ¿No es mejor hacer las paces con esa persona? ¿No es mejor reflexionar? ¿No es mejor extenderle perdón? Porque todos vamos a tener el mismo fin. Entonces es más sabio estar en el luto. Si usted quiere reflexionar sobre la vida, entre, aquí hay varias funerarias, entre a la funeraria. Y entonces llega, no sé la escena si han visto la escena que llega el familiar que nunca se reconcilió. Y ese es el que más llora, ¿cierto? Por remordimiento, porque no se fue en paz
con ese hijo, con ese padre, con ese familiar. Y eso nos da una enseñanza a nosotros, que es lo que está diciendo la palabra. Entonces es mejor estar en esa, es más beneficioso experimentar eso que estar en una fiesta. Una fiesta como que pierde la noción de la realidad, y la realidad es que todos somos aptos para morirnos, ¿sí sabían? Lo único que se necesita para morirse es estar vivo, eso es un dicho, ¿verdad? Hace unos meses escuché una cifra en Santander, que creo que septiembre fue el mes con más suicidios en el año, una cifra récord, y parte de esas personas que se suicidaron, escuché 2 casos. Uno era un chico que estudiaba medicina y por allá por la 200, por Florida, y le estaban pagando su apartamento y todo, y se tiró de allá del piso del apartamento y se mató. Otro caso era una persona que tenía que ver con la ayuda mental o psicológica del municipio o algo así, y esa fue la que se suicidó. Entonces uno dice, pero bueno, ¿y esa cantidad de gente? O lo que decía el hermano Ernesto, muchos jóvenes muriéndose. Entonces todas esas situaciones nosotros nos ponen a pensar que el tiempo es corto. ¿Sí? Hoy hay una invitación, es hoy, ¿verdad, pastor? A predicar allá a personas que usted no sabe si mañana van a seguir vivas. Usted no lo sabe. Tal vez sea la última oportunidad de una de esas personas de escuchar la esperanza del mundo. La única luz de esperanza que tiene el mundo, que es el Evangelio. En contraste a este escenario triste y desolador de la muerte, está el escenario del Evangelio. Vámonos a Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 35. Dice así la palabra, dice, porque todo, miren lo que dice, el que quiera salvar su vida, en otras palabras, todo el que fije su corazón en esta vida, en las cosas de este mundo, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Jesús está diciéndote ahí, mira, si tú te enfocas, tu visión es mundana, si estás pensando, ay, en cómo me veo, en la plata, o sea, si tu corazón es mi apariencia, los placeres, los deseos de los ojos, la riqueza, los títulos, la jactancia, te está diciendo Jesús, la vas a perder. Si tienes una vida egocéntrica, la vas a perder. Una vida egocéntrica no es el camino, y yo diría que la religión de hoy día es el egocentrismo, que tristemente nos ha permeado a la iglesia también. Y es parte de lo que quiere Dios hacer con nosotros, con las próximas series que vamos a hablar. ¿Me estoy adelantando un poquito? Bueno, sobre la palabra de Dios que vamos a empezar a predicar más adelante después de la serie. Nosotros estamos en un mundo que predica el egocentrismo, donde yo soy el centro del universo, mis planes, mis metas, y cuidado, algo se me atraviesa, porque me voy con un resentimiento contra eso que se me está atravesando. ¿No ves que yo me merezco todo? Yo me merezco todo. Yo soy lo mejor que hay. Es el mensaje de este mundo. Y el mensaje sutil de este mundo es, tú eres lo mejor que hay, ama tus cosas y usa a la gente, así, para tu propósito. ¿No debería de ser ama a la gente y usa las cosas? Tiene más sentido, ¿verdad? Pero estamos en una ilógica en la cual te dice, tú eres el centro, usa a la gente y ama tus cosas. Entonces, eso nos lleva ¿a qué? A que no nos interese el otro. A que nos perdamos en nuestro ego, en nuestra vida, y lo que dice el Señor, vas a perder la vida así. El Evangelio no se trata de ti ni de mí. El Evangelio se trata de Cristo. No de lo que Cristo puede hacer por ti, porque esa es otra, ¿no?
El egocentrismo ha permeado la iglesia también a un punto en que Dios es un ayudante del bus de mi vida. No es el que maneja el bus. No, yo voy para acá. Yo voy para allá. Señor, hazme un favor, entra por la puerta de atrás, no pagues el pasaje, entra por la puerta de atrás y me ayudas. Listo, Señor, ¿qué hago? Yo quiero hacer esto, ¿qué hago, Señor? O sea, egocentrismo. Él no es Dios para ti. Podemos estar en la iglesia y puede ser que Dios no sea tu Dios. ¿Sabes qué puede ser tu Dios? Lo que más alegra tu vida en el día. En lo que más te complaces en el día. Si es en ti mismo, tu Dios eres tú mismo. Si es algún placer, ese es tu Dios. En lo que más te regocijas en tu vida. Juan 4:14. Vámonos a Juan 4:14. Miren lo que dice el contraste entre Eclesiastés y el Evangelio. Un pasaje muy conocido. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya Jesús te está diciendo, mira, no es en este mundo la cosa. No es en lo externo, no es en tu proyecto. Es en mí y yo hago que brote de adentro para afuera. Esa es la vida que promete el Señor. Ese es el Evangelio. Esa es la esperanza que tiene el mundo. Ahí mismo en Juan 5:21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Solo en Cristo tenemos la vida verdadera, plena. Juan 5:24, es que la Biblia está llena de eso, hermano. De cierto os digo, el que oyere mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:39-40. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Solo en Cristo tenemos la verdadera vida. Si usted quiere ser diferente al polvo de la tierra, la única opción que tiene es Cristo. Aquí hay dos opciones. Una, vivir en la rueda de hámster. ¿Sí saben qué es la rueda de hámster? Donde se pone la mascota que da vueltecitas. En esa lo leíamos en Eclesiastés, el sol sale y vuelve y se pone. Y es triste ver que la felicidad de la gente en común es el viernes, porque ya van a salir para el fin de semana. Y les da la depre el domingo en la noche. Es una rueda. Que la felicidad es cuando le llega el sueldo. A eso se reduce la felicidad de la gente, a sensaciones. Y eso es muy triste. O sea, si eso es la vida, es muy triste. De razón mucha gente se suicida y hoy en día hay más enfermedades mentales que en otros tiempos, porque no es lo que da vida al ser humano. El ser humano tiene un vacío eterno que solo lo va a llenar el Señor. Y aquí tengo muchos más textos, ¿no? Pero por el tiempo no podemos decirlo. Ahora hay una esperanza. Hay una esperanza en cuanto a la muerte para nosotros. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Este texto fue escrito en un momento en que la iglesia los mataban, los perseguía y los mataban por su fe. Había mucho muerto creyente. Entonces dice el Señor a través de Pablo, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, hablaba de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La única esperanza que tiene este mundo es el Evangelio. Es la única esperanza.
La única esperanza que tiene el mundo es el Evangelio. El único pueblo que tiene la opción de vivir de una manera diferente es el pueblo creyente, es el pueblo cristiano. La única población en el mundo que puede tener una ciudadanía que no es de este mundo es el pueblo creyente, que pueden vivir en otra dimensión de conciencia también, entendiendo por la luz de Cristo cómo son las cosas. Les decía yo a los jóvenes, ¿por dónde es que le entra el agua al coco? Les decía yo. Pero en la medida que nos acercamos a la luz del Señor, podemos ver no solamente nuestro pecado para arrepentimiento, sino también podemos ver el por qué pasa cada cosa. Y empezamos a tener propósito en cada cosa. Hablábamos ayer también con los jóvenes, es que si tú eres creyente, tú tienes que honrar al Señor en todo lo que haces. Cuando estés estudiando un tema en la universidad, tú no puedes hacer como los mundanos que leen para la nota. Tú tienes que escudriñar porque tú eres diferente. Tú tienes que ser crítico. La gran mayoría de los científicos de peso pesado en la historia de la humanidad eran creyentes. Los de ahora son como parásitos de lo que hicieron los creyentes. Ellos fueron así, porque iban más allá, no hacían las cosas por la carne, hacían las cosas a conciencia. Así el trabajador creyente no hace las cosas para que el jefe lo vea y para que hablen de él bien. No, hace las cosas porque le está sirviendo a Dios, como lo vimos en José. José hacía las cosas excelentemente y el faraón ni se da cuenta, porque es que no estaba trabajando para el faraón. Amén. Entonces, voy a seguir ahí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras: el final del creyente no es la muerte. El final del creyente no es la muerte. ¿No lo emociona eso? El final del mundano es la muerte. El final del creyente no es la muerte. Dígame qué pueblo en el mundo puede vivir así. Solo el pueblo creyente. Y el no tenerle miedo a la muerte o el ir perdiéndole miedo a la muerte nos lleva a nosotros a obedecerle al Señor de una manera diferente. No es que para nosotros el morir es ganancia y el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo. ¿Lo han leído? Amén. Entonces, como tercer punto, José honra a su padre y obedece la palabra de Dios. Ahí en el capítulo 50 del 1 al 3, no lo vamos a repetir. Jacob fue velado durante 70 días, esto lo investigué, en toda la nación de Egipto. Un periodo de duelo real en Egipto era de 72 días, o sea, le hicieron un velorio parecido a un faraón. Jacob era evidentemente un hombre muy honrado, lo embalsamaron, iba para momia, así lo querrían. No, hasta allá no. Muy bonito eso, pero yo creo en la palabra del Señor. No fue un detalle menor que Jacob, eso ya lo habíamos mencionado, fuera sepultado en Canaán. Era una confirmación pública de que ellos no pertenecían a Egipto. Aparte, había muchos testigos del hecho. O sea, miren cómo Dios cranea las cosas. Fue una multitud allá a esa tumbita, a esas cuevitas. Y tanto que la gente alrededor, ¿qué es eso?
para que quede testimonio de que los israelitas esa iba a ser la promesa. No en Egipto. La importancia de perseverar en la palabra de Dios. Ahí en Hebreos 11, Hebreos 11, 22. Dice, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Miren lo tremendo de esto. Cuando Dios directamente le había dicho a José, oye, la promesa es en Canaán. Nunca. ¿Por qué José dijo eso tan vehementemente? Porque él creyó la palabra de Dios transmitida por su padre. ¿Vieron la importancia de que Jacob antes de morir les reafirmara eso? Jacob no necesitó de la revelación directa del Señor. José creyó la palabra de Dios dicha por Dios a su padre. O sea, en ese tiempo que no había Biblia, es como si José habría tomado en serio la palabra de Dios. Que no había Biblia, era el testimonio de su padre. Y dijo, yo recibí de parte de Dios esto, pero no, fue mi padre, pero yo sé que eso es cierto. Dios ama la fe, hermanos. Si hay algo que le agrada a Dios, es que nosotros confiemos en Él. ¿Usted quiere agradarle a Dios? Confía en Él. Mire, nosotros somos imperfectos, pecamos. Y por obras nunca vamos a poder agradarle a Dios. Porque nuestras obras nunca van a ser del todo perfectas. Pero si queremos agradarle a Dios, confiemos en Dios. Es la fe, es la que le agrada al Señor que nosotros tengamos. La fe que manifiesta José haciendo tal cual como su padre. Imagínense las tentaciones del momento de ese pueblo. José, pero ¿qué vas a coger para allá? Eres un viejito. Mira, podemos hacerle una pirámide. No, vamos para allá, para la cueva. Porque creyó la palabra. Y así mismo obedeció. Y eso hacía parte del carácter de José cuando estaba en Egipto de esclavo y prefirió salir corriendo antes de acostarse con la mujer del jefe. Porque creyó la palabra, porque confiaba en el Señor. El carácter de José fue tratado por años, al punto en que cuando podía tomar venganza, dijo, yo no voy a tomar venganza. Más adelante lo vamos a ver. Él dice, ¿quién soy yo? Cuando se muere Jacob, los hermanos empiezan a atender. Ahí me estoy adelantando un poquitico. Los hermanos tienen miedo. Uy, ya se murió Jacob, ahora José se va a desquitar. Ya no hay un abogado para nosotros. Y dice José, ¿quién soy yo? Yo no soy Dios. Ustedes van a estar acá tranquilos y van a comer de la tierra. Dios transforma el corazón a través de la fe. Vámonos a Santiago. Ahí después de Hebreos, Santiago 1:18, dice así la palabra de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué? Para que seamos primicia de sus criaturas. Creer la palabra de Dios nos hace nacer de nuevo. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Vámonos al libro de Filipenses. Hay Filipenses 3, del 17 al 21. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.
Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo... Si buscas tu vida, la perderás. Ahí está, ahí lo confirma, ¿no? Pero si entregas tu vida al Señor, si pierdes tu vida en Cristo, la ganarás. Dice, mira el 20 lo que dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación 21, de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces nuestra esperanza está en Cristo. Si usted es creyente, usted no debe poner su corazón en las cosas de este mundo. Si usted es creyente, no deberíamos nosotros dolernos por lo que la gente sin Cristo tiene físicamente. No es que en el libro de Eclesiastés dice, ¿para qué si ahí se va a morir y lo que quede no se sabe a quién le va a quedar? Ahí escuché el testimonio o el caso de Disney, ¿no? Que muchos casi contemporáneos de los que hicieron Disney dicen, ahorita ellos estarían revolcándose en la tumba si ven lo que está enseñando Disney hoy en día, porque no era el propósito. Entonces, hombres que trabajaron duro por una empresa, por una fortuna, y ahora la fortuna la están usando para cosas tristes. Es aflicción de espíritu. No digo que no haya que trabajar, Dios nos manda a trabajar. Digo que las cosas las tenemos que hacer con un nivel de conciencia diferente, con un propósito diferente. No poniendo el corazón en las cosas de este mundo. No es lo mismo la persona que sale a vender empanadas y va echando trueno porque no ha vendido todas las empanadas y maldiciendo a otra persona que dice, Señor, voy a hacer mi parte, quiero glorificarte en estas cosas que voy a hacer y tú verás a ver qué haces conmigo, Señor. Si las vendo o no, yo hago mi papel, me rindo a ti, perder la vida. O el estudiante que tengo que sacarme porque quiero ser el todopoderoso de la universidad. Al estudiante, Señor, bueno, este es el tema, quiero aprenderlo de verdad. Ya tú, Señor, en tu misericordia dispondrás qué nota me voy a sacar. O el trabajador también, bueno, eso aplica en todo. No, el cristiano vive en otra dimensión. ¿Sí me entiende? Hay dos formas de vivir. Una en la cual tu muerte es lo último, es tu final. Y otra es en la esperanza que tiene este mundo. La esperanza que tiene este mundo es Cristo. Por último, hermano, quiero que analicemos el libro de Romanos. Vamos a analizar este pasaje. Tiene mucha doctrina. Vamos a ver a lo que alcancemos a mirar. Romanos 5, del 1 al 11. Vamos a leer. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que no tiene el mundo, tenemos paz. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Un acceso que no depende de nosotros porque fue por la obra de Cristo, por la fe. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Todas las dificultades del creyente son para ganancia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El mundo no tiene vida porque no tiene el Espíritu Santo, que es el que da la vida. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, Él se está contando como impío. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser
que alguno osara morir por el bueno, que sabemos que no hay nadie bueno. Mas Dios, o sea, si a mí me dicen, mira, tienes que entregar toda tu sangre para que se salven todos los asesinos y violadores de la modelo porque tienen un virus y tu sangre es lo único que los va a curar. Encontramos algo en tu sangre que tiene la medicina para salvar a todos los asesinos de la modelo. ¿Usted cree que yo lo haría? Dice el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, hay dos tipos de seres humanos. Los enemigos de Dios y los redimidos por Dios. No más. O tú eres un redimido por Dios o eres un enemigo de Dios. No hay un... Esa es la condición humana. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, miren en qué termina esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si tú experimentaste la reconciliación, vas a querer que otro se reconcilie. Esta tarde vamos a estar yendo allá a predicar la reconciliación al parque, ¿cómo que se llama, pastor? El Parque Fontana, ahí donde están haciendo el nuevo centro comercial, cerca. Y una cosa es predicar la reconciliación porque sé literalmente o no, sé intelectualmente lo que dice la Biblia, y otra cosa es predicar la reconciliación habiendo experimentado la reconciliación. Cuando la mujer samaritana se fue al pueblo a predicar el evangelio, que fue la primera evangelista que hubo en la Biblia, ella no fue con la superteología, ella no fue con teología. Ella lo que fue diciendo, vengan a ver a este, me dijo todo lo que sabe, lo que yo era, quiero que lo vean. No me importa lo que hablen de mí, de que yo fui la peor de aquí del pueblo. Pero no me importa, no me crean a mí. Vengan a ver. Eso es alguien que va a predicar, no porque toca, no porque pertenezca a un grupo, porque experimentó algo. Hay una diferencia. El evangelio va a correr, la palabra de Dios va a correr, sea que la prediquemos de una u otra manera. Pero la voluntad de Dios es que experimentemos primero, que probemos primero, que degustemos la vida. Como Jacob, cuando le habló esa palabra a esos hijos, Jacob ya tenía ese corazón tremendamente conmovido, al punto que dejó la palabra de Dios como su último aliento. ¿Cómo sería de importante para Jacob la palabra de Dios? Así era la palabra de Dios para Jacob, antes no. Pero el estar cerca de Dios lo transformó. ¿Qué fue lo que hizo que Zaqueo se arrepintiera? Que quería ver a Cristo. Tenía que hizo que el eunuco que iba para África se le apareciera a Felipe, que tenía un deseo genuino de saber qué decía Isaías 53. Dios sabe cuando hay un corazón que le busca genuinamente y se le aparece Dios a ese corazón. Sí me hago entender, Dios sabe. En una multitud de gente y viene un chiquilín y se sube en un palo porque quería verlo. Y Jesús lo ve a él. O sea que hoy voy a estar contigo. Y después que Jesús entra a su casa, Zaqueo puede experimentar el arrepentimiento y dice, Señor, si yo le he quitado algo a alguien, se lo voy a dar cuadruplicado. Y dice el Señor, hoy entró la salvación a esta casa. ¿Cómo se arrepintió Zaqueo?
queriendo estar cerca del Señor. Amén. Entonces, hoy tenemos esa oportunidad de ir allá, pero el Señor nos está diciendo, ¿en qué bus estamos hoy nosotros? ¿En el bus que solo termina en la muerte? ¿En el bus que lucha por sí mismo? ¿En el bus que es solo Él? Y que los demás me sirvan a mis gustos, a mis placeres, ¿o en qué bus estoy? Amén. Vamos a orarle al Señor. Señor, te doy gracias por esta tu palabra. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor, a creer realmente tu palabra, a examinarnos a ver si en realidad hemos creído tu palabra. Y estamos a tiempo, Señor, que si no hemos tenido en aprecio o como tesoro tu palabra, hoy, Señor, podamos tener esa intención de conocer a ese hermoso Cristo, Señor, a ese precioso Jesús que conmueve corazones, a punta de amor, de ese amor tan grande y de esa luz tan grande que nos deja ver la inmundicia del corazón, que nos lleva a confesar, que nos lleva a arrepentirnos, que nos lleva a rendirnos, porque no hay nadie que nos ame como tú, Señor. Jacob lo pudo ver que a pesar de él haber sido un hombre con tantas cosas malas, el Señor lo fue transformando. Ayúdanos a tener un espíritu humilde, Señor, quebrantado delante de ti, porque tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Ayúdanos a tener esa actitud de Zaqueo, Señor, de querer verte, Señor, de exponer inclusive arriesgarse subiéndose allá en ese árbol por querer verte, Señor. Te queremos ver, Señor. Ven, Señor, a nuestra casa hoy, Señor. Queremos estar contigo, Señor, y poder conocer el arrepentimiento genuino, Señor, y poder conocer tu amor, Señor, y llevar ese amor a las demás personas, Señor, porque de lo que recibimos de tu mano, eso vamos a compartir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.